Este programa es presentado por Gama. Sin ti no hay nosotros. Bien, y gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Es un nuevo viernes, un nuevo Improvisando. Hoy tenemos a una pareja de buenos periodistas, quiero decir. Ella ha estado con nosotros antes. Él estrena, me refiero a Elizabeth Fuentes y Álvaro Benavides La Greca. Elizabeth, bienvenida. Muchísimas gracias, me encanta estar con ustedes otra vez. Qué bueno, qué rico. Álvaro, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, improviso una gratitud para ustedes. Muchas gracias por habernos invitado. Imagínate, en compañía de Elizabeth Fuentes. Y en compañía de este señor. Y además de Miguel Delgado Esteves, que hace 1 o 2 semanas puso sobre la mesa el nombre. Y Álvaro, vamos, ya nos casamos todos con la idea, claro, acompañado de Elizabeth, ¿no? Claro, no, un gran placer. Bueno, primero que ellos son amigos míos desde que éramos más chiquitos, ¿no? Bueno, yo más chiquita. Pero es que, bueno, yo no quería tocar el tema, ¿ok? Porque es tesis y antítesis. Pero Álvaro, bueno, ha sido amigo mío desde hace tantos años y ahora recordaba yo una ocasión, Álvaro, ya en tu casa, en una de tus administraciones anteriores. La única que he tenido 2, no es una de mis administraciones. Bueno, es una de las anteriores. Bueno, tú sabes que nosotros somos la anterior. Y para mí es inolvidable una amanecida ya en tu casa con Mercedes Sosa. Ah, sí, vale, eso fue notable. Wow. Cantar. A ver, ¿cómo fue? Eso fue, bueno, nada, Álvaro me llamó, mira, ¿tú qué vas a hacer? Me fui para allá, pues, y cuando llego allá está la negra Mercedes, pues, que era amiga nuestra, por supuesto, guitarra en mano. Eso era inacabable, aquello no parábamos de tocar. ¿Cómo terminó Mercedes Sosa en tu casa, Álvaro? Mira, porque ella era muy amiga de un caballero que lamentablemente murió, amigo nuestro también, Roberto Todd, que era una especie de vínculo de los músicos venezolanos con los músicos del continente americano. Por ejemplo, ahí estuvo también Piazzolla y otra cantidad de gente. Y cuando vino Mercedes Sosa, que no fue la única vez que vino, yo vivía en la calle Real de Sabana Grande. Todavía era así, en un apartamento que era un espacio y un baño. Eso era el apartamento. Y ahí nos metimos esa noche, no sé, 40 personas. Sí, claro. Eso era un tumulto de gente sobre Mercedes que cantó sus canciones maravillosas ahí para nosotros. Definición gráfica de hacinamiento. Sí, hacinamiento. Eso fue un hacinamiento. Pero hacinamiento. es divino eso, porque yo me acuerdo que ella cantaba gracias a la vida. Esa canción que me ha dado tanto. Que me ha dado tanto. Me ha dado el oído. ¿Qué sigue? Y el abecedario. Con ellos distingo lo negro del blanco. No, ese es el oro. Ríos, turbinas, montañas y canto. Y el canto de todos que es propio canto. La verdad que ese es un himno de América Latina precioso. Eso es de Violeta Parra. Y ese es el testamento de Violeta Parra, dice, porque ella compone un gracias a la vida y al ratico decidió quitarse la vida. Sí. Elizabeth, Álvaro y tú, ¿desde hace cuánto se conocen? Muchísimo. Cuando yo estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, yo creo que Álvaro estudiaba unos años. ¿Fue profesor tuyo? No. Pero era el mismo Álvaro que ustedes No he tenido esa dicha todavía. Yo era muy buena estudiante. Pero el mismo Álvaro que ustedes ven, altísimo, guapísimo, no sé cuántos años atrás, Álvaro, ya ni sé. Pero era, tú sabes, uno lo veía como bello, bueno, de todas las muchachas. Entonces le pusimos el sobrenombre, te estoy dando un tubazo, yo me amo. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Yo me amo. Yo me amo, No porque sabía no yo es eso. estás peante, Ahí viene yo me amo, y pasaba Álvaro. Qué lindo soy, qué bonito soy, como me quiero. No, eso fueron unos años exquisitos en esa escuela. La escuela de periodismo estaba frente al café. Uno pasaba más tiempo en el café que en las aulas. Y creo que aprendíamos más ahí en el café. ¿Cómo recuerdan esos años de universidad? Gratísimos, con una obligada participación en la vida política venezolana, porque en la escuela de periodismo de aquellos años se concentraba el pensamiento político del comunismo en los profesores. Eso es correcto. Todos los comunistas se centraban en la escuela de periodismo. En la escuela de periodismo, pero eran tremendos profesores, por ejemplo, y tremendas Héctor Mujica, profesionales. Sanoja Hernández, uno de los más grandes profesores que yo tuve. Adriano González. Adriano, toda esa gente. Entonces,
ellos no podían, por supuesto, apartar su pasión política Claro. por y el De periodismo la enseñanza. es un vehículo extraordinario para la difusión de las ideas. Yo creo que estratégicamente tú tienes que cautivar los medios para difundir tus ideas. Y lo hicieron muy bien. Y después cuando yo salí de la escuela me di cuenta que existía otro mundo que no era, ideológicamente hablando, que no era el comunismo. Pero A mí me echaron a perder un buen tiempo. a mí también me echaron a perder un buen tiempo. Yo salí hasta Después nos súper remendamos. izquierdosa, Hasta que nos Todos estábamos acomodamos, echados a hasta que nos feminista. acomodamos, Yo tuve sí, años señor. así, Sí, señor. hasta que me vi la epifanía y dije, no, esto no sirve. Ahora, fíjate tú, seguramente Elizabeth tendrá mucho más que decir que yo en esto o otras cosas, pero yo dudo que haya una profesión más fascinante Ay, sí. que el periodismo. Lo dudo, francamente lo dudo. Hay una que se llama biología, ¿oíste? Bueno, es fascinante, pero seguramente es muy íntima, mientras que el periodismo es hacia afuera, Sí, es Miguel, y por eso es que uno siente que uno está vivo. Por ejemplo, una mesa de redacción, una sala de Ay, eso redacción. es la gloria. A las 7 de la noche, en aquellos años, cuando era el cierre, tú tenías que entregar, si no te mata el tiempo. Entonces, aquellos momentos eran de frenesí. No, sí, sí, sí. De qué va, qué no va, qué va en primera, esto sí, esto no. Pero tú tenías que decidir. Y tú estabas como jefe de redacción en el Exacto, jefe de redacción del Nacional. periódico. Y entonces tú tenías que Imagínate. tomar decisiones. Mira, lamentablemente no todas las cosas las podías verificar. Y cometimos errores. Yo recuerdo que una vez, yo estoy en mi oficina en el Nacional como a las 9 de la mañana, que para un periódico eso es madrugada. Y Sí. estaba solo, Sí, sí. no había llegado ni siquiera la secretaria. Y entonces tocan tímidamente la puerta de mi escritorio. Yo estaba parado viendo los Pero en la periódicos. puerta del escritorio. Perdón, del escritorio, la puerta de la oficina. Y entonces yo estaba de pie viendo, tenía extendidos el Universal, el Nacional, los periódicos para ver qué había pasado ese ¿Quién día te con había nosotros, tubiado? quién me había tubiado y a quién habíamos tubiado nosotros. Y entonces tocan tímidamente la puerta del escritorio, Miguel, que se llamaba así. Y entonces, yo digo, así adelante, entonces se abre una puerta, aparece un caballero muy elegante, evidentemente extranjero, europeo, y me dice en un español no muy claro, me dice, ¿usted es Álvaro Benavides? Sí, yo soy. ¿Usted es el jefe de redacción de este periódico? Sí, yo lo soy. ¿Usted cree que yo estoy muerto? Ay, Y yo le digo, pero ¿cómo voy a creer yo? Entonces, porque usted publica aquí en su periódico que yo estoy muerto. Y me muestra la edición de ese día con una noticia que publicó Jesús Eduardo Brando, que decía eso. Claro, eso lo publicamos. ¿Y quién era el personaje, Álvaro? Un personaje del mundo de las finanzas que vivía en Venezuela, estaba aquí, vivía y se alarmó, por supuesto. niño. ¿Y qué haces tú en uno de esos casos? Francamente, son situaciones verdaderamente... En redes ya es costumbre. Claro, claro. El periodismo tiene... Claro, porque las redes ahorita mismo, para nosotros, era las 7, era ahorita Eso, mismo. Porque, eso es. Porque es que si no mañana, porque para que el periódico estuviera en Maracaibo, tenía que salir a las 7 de la noche. Y entre Claro. 7 y 8 y 9 pasaban una Pasaban pila de cosas, claro. que no estaban sino en la edición de carácter. El periodismo es apasionante. Pero esa es como la palabra. tener- Para mí es una pasión, Sí, es sí, una sí. emoción, es una alegría. Si lo haces Bueno, el equipo de Séptimo Día era fascinante también. Aquel Oye. trabajo que hacían allí estas personas, como Extraordinario. Elizabeth y otros Sí. periodistas que estaban allí. Sí, en que feriado era, también. perdón, Claro. feriado, que era, Sí, que en era, que era como, tú sabes, un brazo del periódico, del Nacional, por supuesto, ¿no? Y tenían su propia independencia. Yo creo que, por ejemplo, yo venía pensando que yo quiero contar una cosa que me parece notable A ver. en cuestiones del periodismo. Yo estuve en la conducción del periódico Real, porque la verdad es que ese periódico lo conduce el que está sobre la marcha, pues allí. Entonces, en los años que estuve ahí, a mí me llamaron solamente 2 personas para reclamarme una noticia. 2 personas en varios años no es mucho, ¿verdad? No. Y esas 2 personas eran del gobierno de Jaime Lucinchi, que querían imponer, cuando la señora Lucinchi se divorció, entonces ella dio una rueda de prensa a la que asistió un puño de periodistas, pero fueron todos los periodistas a cubrir Sí. la rueda de prensa de la señora Gladys Castillo de Lucinchi, Sí. que era la primera vez que aparecía después del divorcio y la relación de él con Blanca Ibáñez, etcétera. Entonces me trae el periodista, el chileno aquel... Bueno. Lucho Gatica. Lucho Gatica. Y me trae, y entonces yo leo la nota y le digo, qué chévere. Y entonces, pero le digo, mira, ¿y qué periódicos estaban allí? Y me dio los nombres. Bueno, Todos. entonces pongo un párrafo y pongo, ahí estaban el Universal, el Carabobo, y eso salió. Pues el único periódico que publicó la información fue el Nacional.
Claro, yo creo que eso que dejó muy mal a los otros periódicos, porque estaba reseñado allí. Pero Claro. yo quería además protegerme también al Claro. periódico, ¿no? Decir que no éramos los únicos. Y obviamente eso indignó al gobierno. Y en contrapartida, a mí me invitó a Miraflores varias veces el presidente Pérez. Y nunca, ni de su gobierno, ni él me hizo reclamos algunos, sino simplemente para conversar, comentar informaciones, chico, hablar pero del es que país. Pérez, imagínate. Perdón, y en el periodo de Lucinchi, ¿cuál fue el segundo reclamo? Bueno, el segundo reclamo vino siempre relacionado con el tema de la señora Blanca Ibáñez. Claro. ¿no? Claro, por ahí pues. Sí, no, eso era intocable. Eso era No se intocable. podía tocar. Mira, nosotros en feriado intentamos una sección que se llamaba En Cambote, que era que íbamos todos los que trabajamos en feriado sí. a hacerle una entrevista a una personalidad. Ay, qué bueno, claro. Pero le caíamos a piña, esa es la verdad. El que aceptaba sabía que ahí tenía que de ponerse todo, claro. armadura. Casualmente, Lucinche está de viaje y deja como presidente encargado a José Siliberto, Claro. el famoso ministro del Interior, en fin. Ajá. Y le empezamos a preguntar, Barba. Él no Mire me los reci- jeeps. Mire, y los jeeps. Él nos Para recibe, empezar. Además, nos recibe en Miraflores con un desayuno, no juegue, apoteósico. Y en pleno desayuno arranca la entrevista, pero es que le decíamos barbaridad. Mire, usted ve en esa época había mucha manifestación, no me pregunte por qué. Nosotros decíamos, ¿usted ve las manifestaciones en persona o por televisión? Yo las veo por televisión. Era una cosa, ¿cómo va a decir ministro del Interior que ve las manifestaciones por televisión? O sea, cosas así. Pero en una de esas, Nelson Hipólite, que era uno de los periodistas candela, Maravilloso, extraordinario, pero maravilloso, candela. Nelson. Yo le paso un papelito y le digo, vamos a preguntarle a las mujeres. Y Nelson entendió como un poquito mal la cosa. Yo quería las mujeres en general, tú sabes. Y Nelson le pregunta por las dos amantes, que todo el mundo sabía que eran sus amantes. ¿Es verdad que usted es muy amigo de fulana de tal? Y empieza aquel hombre y empieza a ser así, pero es que lo quería matar. Entonces le dice, y de fulanita también. Se ha parado el entonces presidente de la República encargado. Esta pis se acabó, se me van de aquí. Y nos han botado de Miraflores. Y a la salida tú le dices, era de las mujeres en general. Entonces Nelson iba conmigo y yo andaba en el carro con él y se me decía, ay chica, tengo ganas de devolver toda la comida. Mira, llegamos, la transcribimos casi textual, le pusimos de título de mejores casas nos han votado. Y de eso salió todo, a excepción de los nombres de las dos mujeres, porque nos dijo el tan bello, el director de entonces, Alberto Quiroz Corrada, dijo, mira, la entrevista va, pero vamos a quitarle. Hay varias cosas que han cambiado. Por ejemplo, periodistas en el pasado tenían fuentes importantes, tenían acceso a ministros, tenían acceso a presidentes. ¿cómo no? Y si no tenían acceso a ministros, a presidentes, tenían acceso a exministros, a expresidentes. Sí, vale. Hoy, lamentablemente, no tienes exministros a quienes consultar, no tienes expresidentes No. con vida. Tú sabes que hace un par de semanas yo me disponía a grabar con Laureano Márquez el programa de Divagancia que comencé con Pedro León Zapata. Entonces llegaron un grupo, no voy a decir de qué universidad, 10 estudiantes de periodismo de primer año. Me presenta uno de los directores, pues aquí en la radio, me presenta, entonces me dice, él hace el programa Divagancia, ahora con Laureano, antes lo hacía con Pedro León Zapata. Ah, ok. Cuando los muchachos, bueno, ya me presentan, yo le pregunto a los muchachos, y les pregunté en negativo, ¿quién de ustedes no sabe quién es Pedro León Zapata? Y los 10 muchachos, de una manera muy honesta, levantaron cada uno la mano diciendo que no sabían quién era Pedro León Zapata. Imagínate. Ay, santísimo. Entonces, a mí, yo no sé si es un problema de la educación actual. ¿Qué puede pasar? Yo voy a llamar, por cierto, a uno de los profesores directivos de esa universidad en comunicación social para decirle, porque a mí me alarma qué está pasando con las nuevas generaciones del periodismo, Horrible, que antes eran gente que sabían, podían discutir, aunque no te supieras un tema, pero sabías indagar qué pasaba con eso. Esta y te conversación la obligaban a tuve yo hace leer. poco en una universidad, en la escuela de periodismo. Fui a dar una charla y estaba un grupo pequeño antes de comenzar la charla. Había una muchacha que, bueno, me confundió, pensaba que yo trabajaba en un medio que no Pensaba era el que medio. tú eras yo. Ciega tampoco, ¿no? Ciega tampoco. Total que yo le digo, ¿tú qué vas a estudiar? No, mentira. Partiendo de su error, de que me había confundido y tal, yo le digo, ya, ¿y tú qué quieres? Porque era como una semana de inducción a la universidad, donde se imparten donde se estudian diferentes carreras. Y le digo, ¿tú qué vas a estudiar?
y me dice comunicación social. Y yo le digo, ¿para qué? ¿Qué quieres hacer con la comunicación? Ser famosa. Ay, Dios mío. Esa fue su respuesta el primer día de inducción a la universidad. Que quería ser periodista, comunicadora social para ser famosa. Y una vez también con unos jóvenes ya como que terminando la carrera, yo no sé si estaban algunos ya graduados, pero jovencitos, un grupete. Yo me doy cuenta que no tienen idea de nada. Entonces, para echar broma, digo, yo todos los días a las 11 les voy a hacer un examen oral. Y salgo el primer día y les digo, ¿qué es la primavera de Praga? Silencio total. Y uno me dijo, un perfume. Entonces le expliqué lo que era la primavera de Praga. Y entonces, para echar broma, les dije, chamo, ¿cuándo se descubrió América? No sabía. No vale. Te lo juro. El otro día. Te lo juro. Entonces uno me dijo, perdón, Álvaro, uno me dijo, bueno, 1500, digo, 1490. Me dijo, bueno, por ahí. Por ahí. El ¿Sabes otro día que le eso escuché a una persona decir que estudiante, América pero- había sido descubierta en 1614. Mire, qué bien, está Sí, bien. sí, sí. Mira, sabes que capaz que te haya dicho, Praga no es donde hay mucho zancrudo. Mira, tengo que ir al corte porque... ¿Así? Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado un cero y me ha dado el canto. con Así el yo distingo Dicha de quebranto. Mira, fíjate que cantan los materiales que forman mi canto, el canto de todos, que es mi propio canto, y el canto de ustedes, que es mi propio canto. No la sabemos Gracias a atropellar. la Bella vida. canción, bella canción. Qué bonita, ¿verdad? Bella canción. Ay, tú sí tocas lindo, muchacho. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos en este Improvisando, segunda parte, con nuestros invitados Elizabeth Fuentes, Álvaro Benavides La Greca, el maestro Miguel Delgado Esteves. Y yo quiero, no quiero que se me vaya esta segunda parte sin agradecer que Álvaro llega pues cargado con un regalo para Elizabeth, para Miguel, para mí. Álvaro Benavides La Greca, sus últimas palabras, nuevo libro. Álvaro, háblanos de esto. Bueno, esa es una travesura de ocio nocturno, Ay, qué bueno. que me puse a escribir cuentos que eran largos y me di cuenta de que los cuentos largos no servían. Y entonces vino la tarea de cortar y de mochar. Y hay cuentos largos. Y hay cuentos muy largos. Y A imagen y semejanza. ahí hay algunos cuentos que han sido reducidos. del escritor. Ay, caray, Para bueno, los que no lo saben, Álvaro Benavides La Greca mide como 2 metros y ¿Cuánto 10. mide? 1,92. Santísimo. Bueno, Yo soy como y tres, entonces, Álvaro. Román, lo que hice fue, hice además en una complicidad deliciosa con mi esposa, a cortar y llevar los cuentos a su esencia. Y de pronto me di cuenta de que en realidad esos cuentos no son míos, sino son de quien los termine. Ah, qué bonito. Entonces tú lees uno cualquiera Claro. y tú sigues, pones finales o no. Es más, yo llegué a tener conflictos con mi esposa, porque ella me dice, pero ¿cómo se te ocurre a ti escribir eso? Eso no está escrito ahí. Bueno, pero tú lo que quieres decir, no, eso lo estás diciendo tú. Tú lo estás a partir de un párrafo de 3 líneas o qué sé yo. Y entonces, bueno, fue muy divertido para mí publicar, Qué para bueno. publicar ese libro. Ya Le te agradezco. comentaremos Sí, cuando sí. lo leamos, sí. Claro que Y a sí. lo mejor se le podría poner música. También. Yo tengo el mío aquí. Pero no lo he desmembrado. Mira, hay una historia del periodismo que quisiera A ver. relatar. Yo era estudiante de comunicación social y al mismo tiempo era becario en el así nos llamábamos, los becarios sí. en el Nacional. Y nos pagaban y todo. No, ¿Ah, nos sí? pagaban 400 bolívares Sí. mensuales, eso era una fortuna, eso eran $100. Ajá. Y entonces, yo trabajaba en la secretaría de redacción, como le llevaba café, todo lo que yo hacía, pues era lo que los periodistas me pidieran que hiciera. Porque, Claro. por cierto, Alcalá me dijo un día, Gilberto Alcalá, Alcalá, gran tan periodista, bello. yo me acerco y le digo, mire, señor Alcalá, a mí me dijo el señor Moradel, que era el jefe de redacción, que me pusiera a sus órdenes. ¿Para qué? Bueno, pues yo soy becario de la Universidad Central y estoy aquí asignado a usted. Y me dígame qué hago, ande y búscame un café.
Esa fue la primera reacción la primera tarea que yo tuve como periodista en mi vida fue buscarle café a Gilberto Alcalá. Pasaron los años y yo llegué a ser jefe de redacción y No cuando me nombran, juegue. Gilberto me dice, Álvaro, por Dios, no me mandes a comprarte café. Me dijo Ay, qué bueno. Pero tú sabes que en esa secretaría de redacción, en la sección de internacionales estaba en el piso 2, en el piso 3 y la secretaría de redacción en el piso 1. Y había un neumático que caían unos tubos. Llegó una noticia. Entonces había un telex que venía de no sé dónde. Un día como a las 11 de la noche, ya dispuestos nosotros a irnos, habíamos cerrado el periódico y todo, suena el golpe del neumático. Y ¿qué habrá ahí, Dios mío? Y era una noticia. Entonces, y había un seguimiento, había que esperar. Y entonces al ratico cae otro. Y bueno, tuvimos que completar la noticia, sacar algo del periódico para meter aquella información sobre un golpe de Estado en una nación africana, recuerdo claramente. Y como al tercer golpe del neumático, dice un compañero que estaba ahí, dice, mira, no abramos eso porque puede ser una noticia, vámonos de aquí, ¿verdad? Nunca sabremos qué llegó eso. Pero ya era las 12 de la noche. Y caían toqui los neumáticos. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Claro, absolutamente. Que por viene un supuesto. tubo con el rollito del telex metido adentro. El siglo pasado. El siglo pasado. Mira, yo tengo una anécdota, por ejemplo, que veníamos a contar anécdotas de periodismo. Tengo muchas, pero esta es bien loca. Yo fui una de las fundadoras del diario Caracas con San Tomás Eloy Martínez. Don Tomás Eloy. Estoy de guardia un fin de semana y llega un hombre igualito a Jesucristo con una batola larga, los ojos azules, el pelo largo, Igualito hablando brasileño, que me tenía que entrevistar porque él tenía una cosa muy importante para la... Total, que me fue yo entrevisté a ese loco y dije, perfecto, pues un domingo. Y el tipo termina diciéndome que Luis Herrera no termina su mandato. Ay, yo Sí, me y acuerdo. dentro de todas las loqueteras que me dice Luis, era la del pueblo Luis Herrera. Y por supuesto la señora publica, Luis Herrera no termina su mandato. Se llamaba ay, se me olvidó el nombre del brujo. Bueno, ya me acordaré el nombre del brujo. Publico yo mi cosa, llego el lunes, buenos días, no sé qué, y tú vas ahí, tan bello. Y llegan, era tempranísimo, también no había llegado casi nadie, llegan dos tipos de la DICIP, en esa época era la DICIP, ¿no? Sí, Sí, claro. claro. Fulano, Elizabeth Fuente y Tomás Martínez se acompañan. Sí, y nos vamos atrás de ellos como unos idiotas. Llegamos a la DC y ahí nos chaguaramos, que quedamos. Sí. Y de repente empezamos a bajar escaleras y a bajar escaleras. Y yo digo, Dios mío, estos son Y los aquí no sótanos salimos. sótanos. Y aquí no salimos. Yo recuerdo que yo lo que era los mis tacones, taca, los Dios, me mete en un cuartico, pero una cosa mínima, un escritorio, un tipo típico policía con una... Y empieza aquel hombre a preguntarme. Entonces... Con una máquina de escribir. Con una máquina de escribirme, pero una cosa de terror. Y a todas estas Tomás en otro cuartico. Y él lo que quería era que yo dijera que era Tomás Eloy Martínez, que había sido el responsable. Le digo, no, Tomás no es responsable de eso. Ese señor vino a mi oficina. Pero el cuento le falta un pedacito bien bueno. Yo soy taquígrafa experta. Y cuando empecé a entrevistar al brujo, él me dice, era un brujo, sí, un coso de eso. Él me dice, no escriba, no, porque usted tiene que grabar para que, ok, yo nunca grabo, qué fastidio. Entonces empecé a grabar la cosa. Ok, vuelvo al cuartico al hombre preguntándome cosas y mira, hay una de esas. Porque yo le decía, pero bueno, ¿qué es lo que usted dice? Que hay una conspiración, porque era el comunismo, una conspiración del comunismo con el más allá para tumbar al presidente. Yo me burlaba un poquito del tipo dentro de mi terror. Entonces, en una de esas, yo le digo, déjame ver qué estás escribiendo ahí. Y cuando leo, dice, había puesto, déjame ver qué estás escribiendo ahí. Y de repente veo que yo soy experta también en leer al revés. ¿Sabes que uno desarrolla eso se aprende en los talleres. Tenía la carpeta así y decía atentado contra la seguridad de la nación. Sí. Yo dije, chamo, de aquí no salgo. Entonces, de repente... ¿cómo demuestra usted que él dijo eso? Le digo, bueno, porque yo lo grabé. ¡Qué suerte! ¿Está segura? Sí, eso está grabado. Bueno, vamos a mandar a buscar la grabación. Entonces llamó al que era el director del periódico, Roberto, se me olvidó el nombre también, otro argentino. Llama y él me lo pasa y yo le digo, mire, está pasando esto y la grabación está en sitio. Me dice, dame media hora para sacarle copias, seré más avispado. ¡Guau!
esperando a las 1500. Ah, bueno, y típico, entrar el policía malo y el policía bueno. Obviamente. De repente se iba y viene uno para acá. Mira, Tomás, agarramos al brujo está allá arriba, le caímos a puño y él dice que él no dijo nada de eso. Ahí fue que yo dije que estaba grabado. Una cosa espantosa. Total que a las 1500 me soltaron porque se ve que llegó la grabación y entonces yo estoy sentadita, no me quería ir porque decía yo hasta que no salga Tomás Eloy Martínez no me voy. Exacto, sí. Tan bello. Entonces entró tan decente, el dueño del periódico era Diego Barria. Entró Diego Barria en persona a defender a Tomás Eloy. Bueno, ese es el cuento que me salvó la vida el haberle grabado la Claro, cosa por loco ese. supuesto. Por petición del loco. Por petición del loco. Ustedes Bueno, conocieron a escuché. Perecito, a Omar Pérez, Claro, que es por- quien da el por nombre Dios. de zapatazo a los Claro, zapatazos de Omar Pedro Pérez. León. El hermanito. Le decían el hermanito. Le decían el hermanito Claro, él era Omar como la Pérez, estatura de Elizabeth. O más o menos. No me veas que así. Elizabeth es más grande. Hay gente así. Él era un personaje también muy querido porque yo lo conocí a él y fue cuando me enteré que él era quien había dado el nombre a los zapatazos Así es. de Pedro León Zapata. Y vale el recuerdo para quienes nos están escuchando porque yo le hice referencia a los muchachos estos, que el cuento que echamos anteriormente, de los muchachos que se están formando y les dije quién era Zapata, les expliqué, les hablé por supuesto del mural que está por ahí, por la favor. autopista, Por en la supuesto. universidad, toda la cuestión y los zapatazos fueron 47 años haciendo los zapatazos, pero León, incluyendo la época Bueno, es que que está la estuvo, historia de Venezuela, tú la sigues en los zapatazos, está allí. sí. Está era un editorial. brillantemente Brillante. Claro. descrita y una maravilla. No sé si recuerdan la anécdota aquella que la citaron recientemente, creo, sobre el día en que Carlos Andrés Pérez condecoró Sí, a, es un clásico. a ¿Ah, Pedro León y entonces sí? le pone Cuéntala. la condecoración y le dice, usted no sabe lo extraño, lo difícil. ¿qué se iba a imaginar que se usted que yo le le iba iba a poner? Y él le dice, la vergüenza es mutua, señor presidente. Y cuando yo le a mí- pregunto, mira. yo le pregunto a Pedro León, le digo, ¿y qué le respondiste? ¿Qué te respondió él? Y me dijo, los presidentes no responden. Mira, A mí me condecoró también Carlos Andrés Pérez. Yo odio esas cosas, pero tuve que ir obligar porque era el nacional, bla, bla. Y por supuesto era más alto que yo, como todo el mundo, pero era más alto que yo. Entonces yo furiosa, lo único que se me ocurrió en venganza fue, presidente, agáchese para que me condecore. Y él también, yo después le cogí cariño, ¿cómo no? mira, yo me gradué. Perdón, Elizabeth Fuentes, Álvaro Benavides La Greca. Yo me gradué en la escuela y me fui un tiempo fuera del país. Me gradué en la escuela y comencé a dar clases varios años en la escuela de periodismo, En la central. en la central. Y luego de un tiempo, como de 4 o 5 años, me fui a vivir fuera por unos años. Regreso a Venezuela y este señor que cité hace un rato, Roberto Todd, hace una reunión de amigos para, digamos, darme una bienvenida. Muy amable. Y había un poco de gente allí, entre esos estaba Pedro León. Entonces, hay un muchacho joven a quien yo no reconocí, que se aproxima y muy agresivamente me dice, tú me raspaste una vez a mí en un examen en la escuela de periodismo. Y yo le digo, Roberto, yo pensé que esto era una cosa grata, me volteo, ¿no? No, es que me raspaste. Y el tipo insistía. Entonces, Pedro León interviene y le pregunta, mire, ¿y por qué te raspó? Bueno, porque yo cometí un error ortográfico. ¿Cuál? Yo escribí hoy sin H y con I latina. Ay, mentira. Y Pedro León me dice, oye, tú sí eres chévere, yo lo hubiera asesinado. Tú eres muy generoso, verdaderamente. En esa época, en la universitaria, quiero decir, que la han mencionado en varias ocasiones, en esa época el gremio, los periodistas estaban absolutamente unidos. ¿Qué los podía diferenciar? ¿Qué los podía alejar? Bueno, ¿La política? Sí, claro, pero había una sensación de pertenecer a un sí, gremio cierto. poderoso, Sí. un gremio unido que nos diferenciaba. A nosotros no nos diferenciaba, y tú lo has dicho muy bien, Elizabeth, el tema periodístico, sino el tema de la invasión de la política en el campo del que si unos periodismo. eran de derecha, otros eran O de sea, izquierda, pero a exacto. la hora de una Por conquista ejemplo, cerraban gremial, Había- ahí todo el había- mundo cerraba filas. había un estudiante La de- discusión de contrato, perdón, del Nacional, que todos los años discutía el contrato colectivo,
era una maravilla en el sentido de que todos nos poníamos de acuerdo a exigir las mismas cosas Claro, y claro. generalmente lo conseguíamos. Bueno, nosotros teníamos un compañero de estudios que se llama Naudi Suárez, que es un brillante periodista que está, por cierto, en la Fundación Rómulo Betancourt, haciendo una copia de la historia de Venezuela fascinante. Naudi era copellanísimo, Que casi no había periodistas como ella. que eran muy pocos. Bueno, Naudi cogió palo en esa escuela de los comunistas y salía, hoy le toca el único otro que lo defendía, no tenía mucho cómo hacerlo, que era Joaquín Martasosa, que era chiquitico, el otro copellano que era chiquitico, que no estaba en la escuela. Y Copellano también. Claro. Y entonces esos tipos lo que salían era todos los días, no a estudiar, sino a caerse A caerse a paño. a golpes tú sabes, con la diferencia, A discutir, a sí. discutir, y terminaba siempre en empujones y palizas y esas cosas. Hace poco yo recuerdo conté cuando estábamos en la universidad, en el aula magna había un acto político, ¿no? Pero aquel hervidero, ¿no? El presidente de la Federación de Centros Universitarios era Freddy Muñoz. Freddy, imagínate. Y entonces Joaquín Martasosa pide la palabra, un copellano en aquello, y entonces fíjate el país tan bonito que era y cómo los dirigentes actuaban. Joaquín pide la palabra y va a hablar Joaquín Martasosa y la pita, 2.500 estudiantes pitándolo, y cuando aquel hombre así sin decir media palabra frente al micrófono, y cuando se acababa, no lo dejaban hablar. No lo dejaban hablar. Y se paró Freddy Muñoz y dijo: compañeros, la universidad es universalidad y aquí hay respeto al pensamiento de cualquier miembro de esta comunidad. Palabras más, palabras menos. Y Joaquín Martasosa se ha zumbado un discurso como poeta que es, pero extraordinario, que el aplauso era tan ensordecedor como la pita que le metían. Era una cosa sorprendente, pero mira qué cosa la universidad. Joaquín se dedicó a la literatura, sí, cómo no, para demostrar que él hablaba mejor español que sus compañeros. Porque cuando él llegó a Venezuela, él era portugués, claro. Él llegó y hablaba con portugués. Y se burlaban de dos cosas de él: el tamaño, que él es muy pequeño, más grande que Elizabeth, por cierto. Bueno, porque es un hombre. Pero muy pequeño, y se burlaban de él por eso y por el castellano, y por el mal español. Claro. Y él dijo, él juró, yo voy un día a hablar mejor español que todos ustedes. Y lo logró, no solamente lo logró, sino que lo habla y lo escribe con un dominio, claro. Y es miembro de la Academia de la Lengua. Claro, yo me pregunto cuántos de aquellos que se burlaban de su español son miembros de la Academia. Ya he escrito nada. Mira, hay un elemento que está gravitando entre nosotros cuatro que también es interesantísimo, que es que los cuatro formamos parte del Caracas Press Club. Hablando de unión entre periodistas, bueno, esa es una organización que no tiene el rol gremial que tiene el colegio, pero es un momento, es un espacio para compartir entre nosotros actividades que han sido generalmente... Aunque a veces... Y ya tiene casi 40 años. Sí, pero a veces la solidaridad, por ejemplo, en términos geográficos, lo debo decir con pesar, hay una diferencia y una distancia entre nuestros colegas que están fuera y de cómo en algunos casos pretenden tutelar lo que quienes estamos adentro estamos haciendo. Es verdad, y eso es muy doloroso. Por y supuesto, por eso preguntaba yo hace un instante cuál era la diferencia en aquel momento. Porque en está el de muy pocas figuras, escasas figuras que estando fuera pretenden decirte cómo hacer las cosas para quienes sí efectivamente estamos acá. Es verdad, adentro, ¿no? y eso no es correcto. Sí. Eso, es decir, el club está formado por gente muy valiosa toda y todo el mundo tiene sus habilidades y sus defectos, como es natural, claro, lógico. Pero es un intercambio saludable entre nosotros, debería ser muy respetuoso. Y de discusión sobre el trabajo. Y han pasado en ese club cosas maravillosas desde que lo fundamos en el año 98, que lo fundamos. Hace un muñoño de años. Hace un muñoño de años lo fundamos. Sí. ¿Saben qué me pesa? Ver el cronómetro y saber que tenemos que despedir. Y yo espero que sea la primera de varias conversaciones de este tipo, que ha sido tan nutritivo, ¿no? Mira, para Elizabeth, vamos a cantarle esta, Álvaro, para si no la levantamos. Seguro que es una niñita. ¿Tienes? Ahí, mamá. ¿Tienes qué? Mira, no rompas el estudio, Miguel. Esto no, yo no, es esto. Mira esta. Tienes el perfume de una flor, de un naranjo en flor. Y la maravilla de la inspiración.
tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, Mujer. mujer divina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por fin me dijeron algo bonito. Un Teníamos que gustazo terminar estar así. aquí. Qué placer. Nada, Un placer ¿hasta maravilloso. cuándo? Qué placer y que Un se placer le maravilloso. Bello, Elizabeth los quiero Fuentes, mucho. gracias. Los quiero. Álvaro Benavides La Greca, el maestro Miguel Delgado Esteves. Hasta aquí llegamos. Este programa fue presentado por Gama. Sin ti no hay nosotros.